Nos toca en esta mañana discutir un tema que tal vez puede tener un gran interés. En el transcurso de la semana he ido descubriendo, con gran pena tengo que confesar, que a ustedes les gusta la política. Entonces, Ian Vázquez ha creído, con gran amabilidad de su parte, que tengo algo que decir respecto de un tema para el cual en realidad no tengo ningún talento, que es la política. El planteamiento de esta mañana es si es posible el cambio político deliberado. Es decir, la pregunta que trataré de analizar con ustedes, el tema que trataré de analizar con ustedes, es si se puede cambiar un país deliberadamente. Si los políticos pueden cambiar un país. Si ustedes, ahora que se presentan de diputados, de senadores, de presidentes, y espero sinceramente que no ganen nunca, podrán, en el momento en que tengan que llevar a cabo tan lamentable tarea, tener éxito, si es posible cambiar un país deliberadamente, ¿no? Si nosotros como políticos, como ministros, como presidentes, como senadores o diputados podemos cambiar un país. La respuesta no es fácil. Yo padecí la misma enfermedad que ustedes. Fui diputado a los 27 años de edad. Felizmente hubo un golpe de Estado que me devolvió a la realidad después de algún síndrome de abstinencia que me duró algunos años. De manera que la cura es dolorosa. Advertidos están, así que si insisten, es cosa de ustedes. Tratemos entonces de responder a la pregunta: ¿es posible el cambio político deliberado? Bueno, la respuesta es sí, pero depende de en qué medida. Si nosotros queremos hacer un cambio comprensivo, es decir, cambiar a toda la sociedad, no es posible. Pero si entendemos, y eso es muy doloroso para un político, sobre todo en su vanidad, si entendemos que el único cambio que es posible es el cambio incremental, el cambio marginal, el que ocurre en el margen, el cambio que se hace poco a poco, si quieren llamarlo así. Si entendemos que ese es el único cambio posible, podremos tener algo que hacer o alguna contribución que darle a nuestros pueblos. El único cambio político que realmente funciona es el cambio marginal, el cambio que ocurre en el margen, el cambio que se produce incrementalmente, no el cambio comprensivo. No es posible transformar una sociedad sentados en un escritorio, reescribirla de nuevo, hacerla de nuevo. Esa es la tesis que compartiré con ustedes a lo largo de esta exposición. Como ustedes ya habrán visto, yo trato en cada una de las conferencias de tener una o más tesis. Estemos o no estemos de acuerdo, es una forma, creo yo por lo menos, de que ustedes con claridad sepan qué pienso. De manera que yo creo que el cambio político deliberado es posible, pero limitado. No se puede cambiar toda una sociedad. No es posible reestructurar por completo un país. Creo que la evidencia histórica, en primer lugar, y empecemos por ahí, nos ofrece enormes ejemplos de por qué el cambio político comprensivo, total, de una sociedad es imposible. Podríamos hablar, ¿no es cierto?, de los utopistas y retroceder en la historia largamente, no los quiero aburrir, tampoco tenemos tiempo para eso. Podríamos hablar también de Europa y podríamos hablar de las experiencias más o menos trágicas que la historia universal nos ofrece. En realidad, tampoco tenemos tanto tiempo. Hablemos de América Latina, no nos vayamos tan lejos, hablemos de América Latina y un poquito de América en general. En general, nuestro continente se caracteriza por haber sido el continente por excelencia para las utopías políticas. Y no es casual. Como nos descubrieron tardíamente, no éramos Oriente, no éramos Asia, no éramos el norte de África, no éramos el mundo mediterráneo o Europa, que ya era conocida por la antigüedad. De repente aparecimos en la historia por casualidad.
Nadie contaba con que el viejo Colón se iba a encontrar con algo nuevo en el camino. Colón murió creyendo que había llegado a Zipango, a Japón. Nunca supo a dónde había llegado. Después Américo Vespuccio y otros se dieron cuenta que había llegado a otro sitio. Entonces, en la imaginación renacentista, el descubrimiento de un mundo nuevo fue una fascinación. Y América Latina fue, desde casi el principio de su historia, pasto de los experimentos de cambio político deliberado más fascinantes, desternillantes o delirantes, según sea el caso. Tenemos al fondo el retrato del viejo Marroquín, el obispo que luchó contra Bartolomé de las Casas, uno de los grandes utopistas. Porque América Latina fue vista como el paraíso del buen salvaje, como algo cercano a la tierra prometida, como algo cercano al jardín del Edén, que había desaparecido en la historia. Entonces, muy rápidamente, después de la conquista, los reyes de España trataron de crear un mundo deliberadamente en nuestro subcontinente, en América Latina y Hispanoamérica, y se propusieron diseñar un orden perfecto, socialmente, políticamente, jurídicamente. Tan rápido como 20 o 30 años después del descubrimiento. Las leyes nuevas. Las leyes nuevas fueron dictadas por el emperador Carlos V para tratar de transformar y convertir Hispanoamérica, este mundo nuevo, las Indias, como las llamaban en esa época, en la sociedad perfecta. Inspirados por Bartolomé de las Casas, inspirados por los curas de la época, trataron de diseñar una sociedad donde la justicia estuviera, ¿no es cierto?, presente permanentemente. Claro, lo que provocaron fue unas guerras civiles del carajo, los españoles se mataron durante años y por supuesto nunca funcionó. Pero los austrias, con una vocación abiertamente, diría yo, altruista, trataron de poner en marcha una sociedad ideal diseñada en laboratorio. Nadie puede acusar a la monarquía española en América Latina de no haber tratado de gobernar racional y ordenadamente nuestro continente. Lo trataron de hacer desde el primer día. Carlos V y Felipe II en particular, el rey prudente, trataron de elaborar cientos de miles de disposiciones para proteger a los indios, para mantener esa situación cercana al estado de naturaleza, que según la filosofía de la época era la que caracterizaba a la sociedad de las Indias. Fracasaron. A lo largo de la historia de la colonia se intentó por segunda vez. Las leyes nuevas que dieron lugar además a un conjunto de recopilaciones, la llamada recopilación de leyes de Indias, la nueva recopilación de leyes de Indias y la novísima recopilación. Todos intentos de perfeccionar un orden que no funcionó. Con el cambio de dinastía se produce en mi concepto el segundo intento de cambio político deliberado en América Latina. Los Borbones eran franceses y la monarquía francesa llega a España en 1700, a principios del siglo XVIII. Felipe V fue el primer rey Borbón. Con Felipe V, nieto de Luis XIV, llega además un ejército de funcionarios franceses, todos educados en la filosofía cartesiana. Un orden, ¿no es cierto?, que reflejaba el orden del pensamiento, debía convertirse en el orden político. El orden político debía ser racional. Para ellos esta monarquía, ¿no es cierto?, multinacional de los Austrias, caótica en América Latina, no funcionaba. Y había que reordenar todo. Entonces, con gran intención, con buena intención, estoy seguro, los administradores borbónicos se sentaron al cambio de dinastía a reescribir la estructura política, social y económica de América Latina. Y fue el segundo intento de crear un cambio político deliberado en nuestros países, que todavía no existían, eran simples reinos, ¿no es cierto?, de la corona de Castilla. Y así llevaron a cabo la creación de las intendencias y la gran reforma borbónica en América Latina. ¿Qué ocurrió en el camino?
Ocurrió en el camino que las intendencias tampoco funcionaron. Y lo que provocaron las reformas borbónicas fue, por lo menos en Sudamérica, la gran revolución de Túpac Amaru. ¿No es cierto? Los indios no estaban de acuerdo con la reforma y lo que produjeron fue una espiral de violencia que terminó precipitando además el proceso de emancipación. Por supuesto, con la presencia posterior de la invasión napoleónica. Segundo intento fracasado. Los políticos latinoamericanos no hemos sido nunca indiferentes tampoco de nuestra historia. Y hemos tratado de reformar nuestra sociedad. Nunca hemos vivido conformes con ella. Los colonizadores españoles no la estuvieron. Querían crear la justicia en nuestras sociedades. Y actuaron, creo yo, altruistamente, tanto los Austrias como los Borbones. Pero fracasaron en los dos primeros intentos de cambio político deliberado en América Latina. Cuando adviene la República, se produce el tercer proceso de cambio político deliberado que fracasa en América Latina, que es el constitucionalismo. Totalmente influenciados por el constitucionalismo norteamericano y por la experiencia de la Revolución Francesa, los padres fundadores de nuestras repúblicas latinoamericanas comienzan a construir en América Latina deliberadamente, a diseñar países. Y parten por diseñarlos sobre las reales audiencias, como yo les contaba el otro día, ¿no es cierto? Es decir, las repúblicas latinoamericanas son creadas en base a un diseño de laboratorio por los criollos que deciden, escribiendo constituciones, crear países en torno a las reales audiencias. Las repúblicas latinoamericanas son reales audiencias independizadas. Y se van construyendo, de una manera, si ustedes quieren, utópica o idealista, constituciones importando el derecho norteamericano o francés para tratar de replicar en América Latina lo más moderno que había en el mundo, que era la democracia representativa. No nos quedamos atrás en América Latina. El proceso de independencia latinoamericana a partir de 1810, hispanoamericana, es state of the art en su momento. Los revolucionarios quieren para América Latina lo mejor del mundo, lo que en ese momento se estaba haciendo. Es decir, la democracia norteamericana y la Revolución Francesa. Y tratan de reformar nuestros países, de modernizarnos utilizando la ley, la Constitución para el efecto. Al proceso de constitucionalización, de escritura, de redacción de constituciones, sigue al cabo de algunas décadas, la redacción de los códigos civiles, que fue una concreción de las aspiraciones políticas de los que fundaron nuestras repúblicas. Pero inspirado por el mismo principio, tratar de reformar deliberadamente a los países desde un centro intelectual, racional, diseñar, Hayek diría, constructivistamente, hacer una elaboración, un modelo de sociedad y aplicarla a la sociedad, utilizando la ley y la coacción del Estado para el efecto. Reformar a nuestros países, transformarlos de acuerdo con el ideal que compartían. El siglo XIX fue, por lo demás, un siglo de grandes utopías, no solamente en América Latina, por todo el mundo, en Estados Unidos. Ustedes dirán, Estados Unidos no parece ser un sitio de grandes utopías, sino un mundo de realistas y pragmáticos, pero no lo es. Si ustedes estudian la historia, por ejemplo, de la política latinoamericana, verán que desde el principio la formación de las colonias estuvo además involucrada de una gran presencia de componente religioso. Los cuáqueros de Penn, los católicos huidos de la persecución de los puritanos en Maryland, la tierra de la Virgen María, que era la propiedad privada de quien fue luego Jacobo II, ¿no es cierto?, que era el hermano del rey, y así sucesivamente. En el siglo XIX, Estados Unidos además llegó a albergar algunas experiencias bastante quijotescas. Al principio del siglo XIX, fines del siglo XVIII, por ejemplo, ustedes seguramente son algunos de sus más fervientes admiradores. Han oído hablar ustedes del doctor Kellogg, pero todos ustedes comen cornflakes. El doctor Kellogg era un delirante predicador protestante que sostenía que los alimentos contaminaban
y que había que entrar en una especie de nirvana religioso, purificándose. Y como las tribus habían estado en Estados Unidos y una se había perdido, había un alimento que había sido enviado por Dios y que estaba en las praderas de los Estados Unidos, que era el maíz. Entonces la verdadera comunión con la divinidad se hacía a través del maíz. Y este caballero inventó las hojuelas de maíz, los cornflakes. Hasta hoy, cada vez que ustedes compran una caja de cornflakes, le dan dinero a la iglesia del Dr. Kellogg, por si no lo saben. ¿No es cierto? Que es una iglesia radical, protestante, baptista, que lo que pretende es la difusión por el mundo de las ideas del Dr. Kellogg, que era un utopista. Hubo algunos otros más conocidos. Fourier. Fourier fue muy popular en América, sobre todo en Estados Unidos. Richard Brandeis, uno de sus discípulos más importantes en Nueva York, llegó a promover la fundación hasta de 3 falansterios. El falasterio era la sociedad ideal, ¿no es cierto?, la sociedad comunista que Fourier trataba de crear por todo el mundo. Hubo uno muy famoso, el primero en 1835, que fue Granja La Reunión, en Texas. Por supuesto, los indios acabaron con ellos rápidamente y los despellejaron. Hubo una segunda en 1845, Red Bank, en New Jersey. Se le había ocurrido a los fourieristas que había que sembrar cebollas. Entonces tenían a los pobres tipos sembrando cebollas rojas. Fourier era un francés, le gustaba la sopa de cebolla. Pero claro, sembrando cebollas rojas en New Jersey, vino el invierno y los pobres se murieron de hambre y no pudieron llevar adelante el proyecto planificador del viejo Fourier. Y hubo una segunda muy famosa, donde Nathaniel Hawthorne inclusive llegó a vivir en Boston, que fue la Granja Brook. La Granja Brook, que era una sociedad comunista ideal, fue fundada en 1841, pero en el 44 se transformó en un falansterio, es decir, en una organización que lo que pretendía era crear la sociedad ideal sobre la tierra. Bueno, en Sudamérica hubo algunos ejemplos bastante impresionantes. Por aquí el compañero de Paraguay nos podrá contar la historia del Dr. Francia. El Dr. Francia es tal vez uno de los personajes más impresionantes de la historia política de América Latina. Carlyle, cuando en su famosísima obra de los héroes representativos plantea que la historia es en realidad la historia de los héroes, pone como ejemplo de uno de los héroes al Dr. Francia, que era por lo demás un personaje bastante siniestro. Dicen que Francia había sido un jesuita escondido, que con la persecución y la expulsión se queda a vivir en el Paraguay y encabeza un gobierno que aísla al Paraguay del mundo, corta toda relación con el mundo, ¿no es cierto?, y establece una sociedad totalmente independiente que no mantiene ninguna relación con nadie, aislando completamente a la República de sus vecinos. Este aislamiento estructural se convierte después en un régimen agresivo con los López, con Francisco López y Francisco Solano López, que deciden invadir, ¿no es cierto?, toda la región, y termina la guerra de la Triple Alianza, en la cual Brasil, Uruguay y la Argentina tienen que unirse para derrotar a los paraguayos, en una de las historias más terribles, sangrientas y dramáticas de la historia política de América Latina. Tienen que unirse 3 países para derrotar a Paraguay, que pelea hasta el último hombre con una valentía delirante. Claro, Solano López era un napoleónico, ¿no es cierto? No tenía esta sagacidad siniestra del viejo seminarista que tuvo el Dr. Francia. Pero claro, ese Paraguay maravilloso de las colonias, de las misiones jesuitas, se transforma al cabo de 100 años en el Paraguay de los López, que es un Paraguay agresor y conquistador. ¿No se parece eso, por ejemplo, a la experiencia girondina que tratan de invadir toda Europa, proclamando que se tiene que exportar la libertad, y le declaran la guerra a Europa y sueltan a los ejércitos revolucionarios e invaden toda Europa? Son algunos de los misterios insondables que tiene la historia de América Latina y de que muchas veces no somos conscientes. Al constitucionalismo y a la redacción de códigos civiles, que son intentos de recrear la sociedad latinoamericana, es decir, de volverla a hacer, de hacer otros países, utilizando a la ley como el mecanismo de transformación social, sigue otro intento más, digamos, este sería el cuarto, con el positivismo. El positivismo fue una filosofía que en América Latina tuvo una influencia brutal. El positivismo comtiano, no el positivismo jurídico.
positivismo kantiano, en particular con el diccionario Bellitré, que en América Latina llega a convertirse en el libro de enseñanza de todas las universidades, llega en un determinado momento a condicionar dramáticamente la política latinoamericana. Hablemos, por ejemplo, de un gran país de América Latina, México. Porfirio Díaz instaura su dictadura a nombre de la ciencia. Y todos sus ministros son positivistas kantianos. Reemplazan a la ley por la ciencia. ¿No? Si tuviéramos que hacer una especie de genealogía de cuáles fueron los elementos justificadores de cada una de las reformas, diríamos que a las leyes nuevas de los Austrias las justificaba la religión, que a la reforma borbónica la razón cartesiana, que al constitucionalismo la ley, al positivismo lo justificaba la ciencia. Había la idea de que nuestros pueblos eran pueblos de ignorantes, de salvajes y de bestias que había que educar, paternalmente. Ustedes lean los textos de la época, ya no solamente de México, peruanos, argentinos, chilenos, estaba Lastarria. Lean ustedes cómo Bello, cómo hay la idea de que hay que transformar a las sociedades educándolas. Porque eran pueblos incivilizados, incultos, y había que educarlos. Hasta hoy la gente cree eso, ¿eh? Muchos políticos piensan igualito, que el problema de América Latina es la incultura. Es que hay que educar a la gente, pobrecita, enseñarle en los salones a sumar, a restar, geometría, álgebra, trigonometría, como el trivium y el quadrivium, de los clásicos, y de esa manera superarán la pobreza, la ignorancia y la miseria. ¿No es cierto? La ciencia aplicada, la idea positivista, es la ciencia aplicada, la ciencia convertida en política, que va asociada a la idea finisecular de progreso. El progreso, al progreso por la ciencia, al progreso por el conocimiento. Vean ustedes y presten, por ejemplo, atención aquí en Guatemala la obra de José Rufino Barrios. Ustedes verán en muchos monumentos en Guatemala engranajes. Eso es exactamente la idea positivista. El progreso se alcanza, ¿no es cierto?, por el conocimiento, por la máquina, por la técnica, por el desarrollo tecnológico. Es la idea de que el hombre latinoamericano tiene que ser educado. ¿Y quién lo educa? Bueno, una élite, pues, ¿no? Que es la élite educada, así como en su momento los legisladores también eran una élite, que es su deber educar a los demás. Por la educación transformaremos América Latina. Bueno, esto fue, por ejemplo, en los grandes colosos de América Latina, Brasil y México, la bandera del gobierno, inclusive está en la bandera de Brasil, orden e progreso. Eso lo pusieron los republicanos cuando sacaron al último emperador, a Pedro II, de Braganza. Los republicanos brasileños eran totalmente positivistas. Creían en la educación, creían en la transformación política de un país a través de la ciencia. No era un pecado original de América Latina. Muchas de estas ideas, por supuesto, fueron importadas, y particularmente el positivismo kantiano de Francia. Bueno, pero ahí no quedó. Fracasaron los positivistas, dramáticamente. Y las élites de América Latina se quedaron cruzadas de manos. No, lo intentaron una vez más. No había funcionado con las leyes nuevas, las reformas borbónicas habían provocado la revolución, las constituciones nadie las obedecía, los códigos civiles eran simplemente un monumento de papel y no habían podido educar a nadie. Y lo intentaron una vez más, vamos a transformar América Latina. No nos pueden acusar a las élites de América Latina de no haberlo intentado, ¿ah? Lo hemos intentado a lo largo de 500 años, vamos a transformar, ¿no es cierto?, nuestras sociedades en función de la justicia, en función del bien, de la bondad, de la moralidad. Vamos a transformar deliberadamente, diseñemos en un laboratorio, sentémonos con nuestros planos, agarremos nuestros libros, nuestras fichas, nuestros lápices, nuestro papel y hagamos una sociedad nueva. El hecho es que no se puede. El hecho es que eso no funciona, nunca se logrará. Es una aspiración falaz, es una ambición del conocimiento imposible. Pero ahí lo hemos intentado. Cuando fracasaron los positivistas, ¿quiénes aparecieron? Los socialistas, pues, los socialistas. Convierten a la razón en la sociedad, ¿no es cierto? Así como pasa de la religión, con la primera gran intento de reforma de los Austrias, a la razón, con los Borbones,
A la ley con los republicanos, a la ciencia con los positivistas, llegan los socialistas e inventan otra entelequia, la sociedad, el pueblo. Ahí está, ¿no es cierto? Siglo XX, años 20, años 30, gran presencia del socialismo en América Latina, prácticamente en todos los países de América Latina, aparecen los primeros grupos abierta y manifiestamente socialistas que comienzan a triunfar, directa o indirectamente. Hubo, por ejemplo, un gran partido socialista en el Perú que nunca ganó las elecciones, se llamaba el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, dirigida por un fulano llamado Víctor Raúl Aya de la Torre. Nunca ganó las elecciones, pero condicionó de tal manera el mercado político peruano que todos los políticos de derecha y de izquierda gobernaban con su agenda. A eso en teoría de la democracia le denominan la paradoja del gran reformador. El político que nunca gana una elección, pero tiene tanta fuerza ideológica que mueve la agenda política, ¿no? En el fenómeno político, en el mercado político, ustedes tienen que distinguir dos procesos, ¿eh? El fenómeno electoral del fenómeno político. Ustedes pueden ganar una elección y tener una derrota política. Y pueden, a la vez, tener una victoria política y perder una elección. Porque son dos procesos que discurren por separado. Conseguir los votos del pueblo se consigue lanzando un mensaje que se aproxime al votante medio, ¿no? En teoría de public choice se dice que gana una elección aquel candidato cuyo mensaje se aproxima a lo que cree el votante medio. En realidad es el votante mediano, pero no distingamos tan sutilmente aquí. En cambio, ¿quién fija la agenda política? El que se separa del votante medio. Por eso se llama la paradoja del gran reformador. Tú para ganar una elección en la democracia tienes que aproximarte a lo que el común de la gente piensa. Pero para fijar la agenda tienes que separarte de lo que el común de la gente piensa. Entonces, los grandes políticos no son solo los que tienen triunfos electorales, sino los que fijan las agendas políticas de sus pueblos en los procesos democráticos. Tú puedes perder una elección, pero si tienes convicciones definidas, sin moverte un centímetro, puedes fijar las agendas políticas para siempre en tu pueblo. Fue el caso de la Torre. Nunca pudo ganar una elección, pero fijó casi 100 años la agenda política peruana. Hasta hoy solo se discute lo que la Torre dijo a partir de 1927. Entonces el proceso democrático tiene esta curiosidad. Se produce dentro de la democracia una distinción entre el fenómeno electoral y el fenómeno político. Para ganar electoralmente tienes que aproximarte a la opinión pública, al votante mediano, al votante medio. Para fijar la agenda política, para tener un triunfo político, tienes que separarte. Por eso los políticos son generalmente tan poco originales y no dicen nada, ¿no? Porque es una obligación de su negocio, no es porque sean unos mediocres. El mercado los obliga a hacerlo. La gente con talento generalmente no gana, ganan los mediocres. Porque lo que se trata es de no decir nada, para poder tener un triunfo electoral. Cuando hay políticos de grandes convicciones, generalmente nunca ganan las elecciones, porque las tienen. Y al tenerlos, si tienen suficiente coraje para renunciar al triunfo político, al triunfo electoral a cambio de un triunfo político, fijarán la agenda, como el caso de la Torre en el Perú. Bueno, a partir de los mediados de los años 20 y los 30 en general, comienza el gran predominio socialista en América Latina. Y los socialistas tratan de transformar América Latina, de arriba para abajo, diseñando un plan que corresponde al socialismo de distinto pelaje que ha existido en América Latina. Aquí en Guatemala fue el primer país de América Latina donde se intentó, con Arbenz, acá a los 40. Y claro, produjo una guerra civil. Los socialistas lo han intentado muchas veces, ahí está Cuba, ¿no? Democráticamente o violentamente. Allende, Arbenz o Castro. Y hay muchas experiencias más. En mayor o menor grado, Velasco Alvarado en el Perú era un socialista. Perón era un socialista. Paz Estenssoro, sobre todo Paz Estenssoro del 52, era un socialista. E introdujeron una serie de procesos en América Latina. Uno, diría yo, la síntesis de todos los intentos de transformación deliberada, el ejemplo fallido, universal, es la reforma agraria.
No, la reforma agraria arranca con el primer gran experimento socialista de América Latina, la Revolución Mexicana. Ahí sí los mexicanos tienen razón, ellos son los autores de todo. ¿No es cierto? Ahí está. La reforma. Podríamos hacer, por ahí hay un historiador inglés que ha hecho la historia de las reformas agrarias, que es una historia de muerte y fracaso en el mundo, monstruosa. Nicolás I intenta la primera reforma agraria conocida de los tiempos modernos, en 1867. Se llamaba las villas militares. Él quería crear, a través de implantaciones militares en Rusia, una reforma agraria para liberar a los siervos. Claro, Nicolás I lo mataron los anarquistas y no pudo llevar adelante su plan de reforma agraria. Y luego, Stalin, la maravillosa reforma de Stalin, que consistía en ametrallar a los kulaks, ¿no es cierto? Imbatible. Una reforma agraria absolutamente fantástica. La mexicana. En México se inventaron algo que nunca existió, que se llamó el ejido, que es un invento de los revolucionarios. Trataron de crear un comunismo agrario impidiendo la transferencia de la tierra. El ejido mexicano fue replicado en África por un personaje muy extraño llamado Julius Nyerere. Julius Nyerere en Tanzania, creador del comunismo africano, decidió que en África también había ejidos y lo llamó las ujemas. Claro, lo que provocó fue la muerte y la miseria de Tanzania. Desapareció prácticamente la actividad agrícola en Tanzania. Curiosamente, más o menos contemporáneo con Stalin, Himmler, el jefe de las SS, trató de llevar adelante una reforma agraria, también a través de villas militares no industrializadas, puramente agrícolas, en el este de Europa. Se llamó el Plan Este, el Plan General del Este, ¿no? Que consistía en colonizar con colonos alemanes agrícolas Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia y Ucrania. Claro, eso fue un delirio que no produjo, por supuesto, nada bueno. Y al final, Mao, pues que se cargó 50 millones de personas con el gran salto para adelante, ¿no? Y se los cargó en 7 años. Ese es probablemente el récord más admirable de cuantos récords aterradores hay existido en el siglo XX, el siglo más sangriento de todos los tiempos. En América Latina nunca hemos matado tanto, ni hemos sido tan imaginativos, de manera que nuestras reformas agrarias han sido un poco más tímidas. En el Perú solo destruyeron por completo la agricultura y provocaron después de 20 años la insurrección de Sendero Luminoso. 25.000 muertos frente a los 50 millones de Mao fue poca cosa. Esa es la historia del socialismo latinoamericano. Pero lo intentaron, no seremos socialistas los que estamos aquí, pero no podemos dejar de reconocer que la élite latinoamericana que creyó en el socialismo o cree en él, intentaron honestamente. Yo creo que fueron honestos, totalmente equivocados y locos, pero trataron de transformar su sociedad. Ellos querían hacer el bien, querían transformar a América Latina. Pero no quedó ahí la cosa. El último gran intento, horroroso, porque se nos acerca, es el de los llamados neoliberales. El último gran intento de transformar América Latina ha sido hace poquito nomás, en la década de los 90. Ahí los hemos tenido. Yo no siento ninguna simpatía por esa reforma, así que hablo con absoluta transparencia respecto de ella. Una serie de gobiernos, algunos de ellos de origen autoritario, otros no, muy corruptos, en la década de los 80, finales de los 80 y década del 90, comenzaron a enalbolar, bajo el nombre de reforma, otro intento de transformar comprehensivamente la sociedad latinoamericana y llevar a cabo deliberadamente desde arriba una reforma de la sociedad. Y ahí los hemos tenido, ¿no? Algunas medidas en su momento tuvieron éxito, algunas otras no, pero trataron de llevar a cabo una reforma muy profunda, que lo que ha producido es ahora la contrarreacción de los muchachos del socialismo del siglo XXI, que vemos pues en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, así como en Nicaragua y lamentablemente quizá también en El Salvador muy pronto. En síntesis, no sigamos con esta narración, la historia la conocen ustedes mejor que yo. ¿Qué quiero que recuerden? No digan que no hemos tratado de reformar América Latina. Acá lo hemos tratado de reformar por lo menos 4 o 5 veces, en serio, y no funcionó. Las explicaciones, por supuesto, cada fenómeno histórico ha tenido sus explicaciones y los historiadores disputan
¿Por qué fracasaron los positivistas? ¿Por qué fracasaron los constitucionalistas? No, digamos, probablemente haya muchas explicaciones. Yo he sostenido el primer día que conversamos que descreo de cualquier explicación unicausal. No les voy a proponer aquí una, porque sería ir contra lo que creo. Nunca hay una sola explicación, los procesos históricos tienen muchas razones, muchas explicaciones, no renunciemos a ninguna. Todas son probablemente válidas. Yo quiero simplemente reparar en un elemento que creo yo se da por supuesto y que me parece podría ser un elemento muy importante, que no debe darse por supuesto. Sea cual fuere el signo de todas las reformas fallidas de América Latina, ¿no? Las viejas de los reyes, de los Austrias y de los Borbones, o las republicanas, los constitucionalistas, los positivistas o los socialistas, todos han tenido un problema serio. Han tratado de utilizar a la ley para cambiar a la sociedad. Los constitucionalistas escribiendo constituciones o códigos, los socialistas dando leyes de reforma agraria o de reforma económica, ¿no? Cada uno ha tratado de utilizar a la ley para transformar una sociedad. Y este es, creo yo, la gran limitación metodológica o tecnológica para provocar el cambio en una sociedad. ¿Por qué? Porque a través de la ley se pueden hacer muchas cosas en un país, pero no se puede hacer todo. La razón es trivial, pero ni los abogados ni los políticos nos damos cuenta de ella generalmente. Porque la ley no es gratuita. La ley es costosa. Yo puedo hacer muchas cosas en la sociedad a través de la ley si controlo el proceso legislativo, pero no puedo hacerlo todo porque la ley tiene límites. La ley no es gratis. Si tú dictas, por ejemplo, una reforma tributaria y esperas que la gente cumpla con ella pagando sus impuestos, la gente solo obedecerá la ley en determinadas circunstancias. Si tú declaras, por ejemplo, que el consumo de drogas es ilegal, la gente solo dejará de consumir drogas en determinadas circunstancias. Si tú, por ejemplo, estableces que en un país no hay divorcio, como pasaba en Chile hasta hace muy poco, no por eso dejas de hacer que la gente se divorcie o se separe. No por eso consigues que los matrimonios triunfen. La ley es costosa. La ley no es indiferente al mundo social. Aunque yo quiera crear o hacer cosas buenas, no voy a criticar a los socialistas ni a nadie. Digamos que todos fueron buenos, ¿ya? Que todos quisieron honestamente transformar su sociedad. ¿Ya? Los positivistas, los socialistas, los republicanos con sus constituciones, hasta los liberales alguna vez. A los liberales les encanta pasearse por el mundo haciendo leyes. ¿Ah? Yo le tengo una alergia horrorosa a eso. Pero ahí están, ¿eh? Es un pecado original de los liberales. ¿Eh? Andan por ahí proponiendo constituciones como los republicanos de principios del siglo XIX hasta hoy. Bentham, por ejemplo, que era un personaje sumamente curioso, redactó un proyecto de código penal para Venezuela. Por contrata, se conoce, está en las obras completas de Bentham, lo hizo completo. Nunca había estado en Venezuela, lo contrataron, hizo un proyecto de código penal. De repente era un proyecto genial, ¿no? Hecho por Bentham, por lo menos era un tipo muy brillante, pero nunca entró en vigencia. A Bentham le dio además por hacer una reforma de las cárceles y tuvo mucha influencia en América Latina. Él inventó la cárcel ideal que se llamaba el panóptico, tenía este nombre extraño, porque el panóptico es una cárcel circular en el cual la autoridad está en el centro. Entonces es panóptico, yo puedo ver todo desde el centro. Panóptico, veo todo desde el centro. Entonces hizo un diseño y en América Latina reprodujeron el diseño de cárcel de Bentham en todos los países de América Latina. En Lima, la vieja penitenciaría que fue tumbada hace algunos años, donde está el Hotel Sheraton, era con planos originales de Jeremías Bentham. Es decir, no me digan que no hemos gastado plata en reformar a nuestros países, hasta quisimos tener unas cárceles ideales en América Latina. Bueno, eso fue un pecado en general de, digamos, la clase política, no solo de los latinoamericanos. El Negus, Haile Selassie, intentó en los años 20 reformar Etiopía
¿no? Entonces le dijeron que había que tener un código civil. Entonces contrató al mejor jurista del mundo, René David, un jurista suizo, ¿no? Que cual Julio Verne del derecho, sin salir de su atelier en París, redactó el Código Civil de Etiopía. Lo que pasa es que los negros milenarios de Etiopía nunca se enteraron que tenían el mejor Código Civil del mundo. Según los civilistas, es el mejor Código Civil del mundo, ¿eh? He escuchado a mis profesores en la Católica de Lima decir, no, voten todo, adoptemos el Código de Etiopía. Claro, si vamos a tener la suerte de Etiopía adoptando ese código, ¿no es cierto? Sálvenos Dios de las buenas intenciones de los juristas y legisladores. ¿Por qué no se puede utilizar la ley para cualquier cosa? Porque la ley tiene costos y beneficios. La ley no es gratuita, ya la ley es costosa. ¿Ya? Si yo quiero introducir a través de la ley un cambio social, tengo que ser consciente de una realidad, que la ley es costosa. La ley no es indiferente en la sociedad, no da lo mismo. La ley no es una condición ceteris paribus en la sociedad, no es una condición constante. La ley es costosa. ¿Cuál es el costo de la ley? La cantidad de tiempo e información necesarias para cumplir con ella. Es decir, ¿no es cierto? Si nosotros aprobamos una ley que demanda mucha información, un nuevo código tributario. ¿Alguno de ustedes que ha estudiado Derecho, Contabilidad, entiende el impuesto a la renta? Yo soy abogado hace 25 años, con 2 doctorados. No he salido de un aula universitaria del año 1978. Sigo ahí. No entiendo un carajo la ley de impuesto a la renta. Es una cosa complicadísima, la cambian todos los años y le aumentan cosas. Al final termina habiendo además una especie de anexos, ¿no? Que divierten a los contadores, que es una especie de locura. Todos los años un nuevo anexo para interpretar el anexo anterior. Eso está hecho así a propósito, ¿no? Para que nadie entienda absolutamente nada. Bueno, la ley es costosa, pues. Cuando tú, como legislador, como político, ya que ustedes quieren ser políticos y legisladores, ahí los quiero ver en el Congreso, proponiendo nuevas leyes, no propongan nada, propongan derogar todas las leyes anteriores, inclusive esa misma, y comiencen de nuevo. Porque la ley es costosa en términos de información. Si tú le pides al ciudadano, ¿no es cierto?, una cantidad de requisitos legales que tiene que cumplir, lo que estás haciendo es condenarlo a no cumplir con la ley. Lo obligas tú a ser ilegal. Lo desplazas, lo sacas fuera del Estado de Derecho, lo sacas fuera de la legalidad. Lo obligas a actuar ilegalmente, no porque él quiera, porque no puede cumplir con la ley. Igual, si la ley es tan compleja que demanda mucho tiempo para ser obedecida, lo que ocurre es que la gente no puede cumplir con la ley. Y termina desobedeciéndola. Entonces, puede ocurrir que tú eleves el costo de la ley no solamente por exigir mucha información para cumplir con ella, sino por exigir mucho tiempo para obedecerlas. Los trámites, ¿no?, que nos encantan en América Latina, ¿no? Los trámites. Entonces, a ver, se dicta la ley, ¿no? Pero en América Latina es muy curiosa, porque en América Latina se ha inventado una cosa que se llama el reglamento. Eso no existe en Europa, ¿no? El reglamento es la idea, además regalista, eso viene del rey de España, que la ley no entra en vigencia hasta que el presidente la reglamenta. Eso es una locura, pero así es en América Latina. Entonces, ¿en qué consisten los reglamentos? Los decretos que sacan los presidentes y los ministros. En una sucesión de trámites, ¿no? Tú tienes que hacer esto y hacer lo otro, y hacer un expediente con firma de abogado, contador, ingeniero, economista, ¿no es cierto? Y ponerle un sello a la derecha, un sello a la izquierda, un cartapacio verde, y ahora mandarlo por internet, y también físico, pues si no, no vale. Claro, y trabajan 3 días a la semana, de 4 a 3 y de 2 a 4, y nunca sabes si va a haber despacho judicial. Esto es una maravilla, es un país, somos países lindísimos, no nos podemos aburrir. Vamos a Alemania y la cosa es tan aburrida y tan tediosa, ¿no es cierto? Claro, son prósperos y ricos, pero eso, ¿para qué sirve si uno no se entretiene? En América Latina la pasas tan entretenido, tan bonito, tan lindo, ¿no es cierto? Por último viene un policía, el pobre tipo gana 50 soles o qué sé yo, $15 a la semana, le das tú 3 y te pasa la luz roja y conduce borracho y todos vivimos felices. Claro, la ley es costosa, la ley no es gratuita, la ley cuesta algo al que cumple con ella. El que produce la ley no le cuesta nada. En un arrebato de demagogia hacemos una ley de huelgas. En un arrebato de justicia, una ley de arrendamiento. En un arrebato de racionalidad, un nuevo código penal. En un arrebato de fiscalidad,
un nuevo sistema tributario. No nos hacemos ni siquiera la pregunta, como legisladores, del ciudadano puede cumplir con esas normas. Y no puede cumplir con ellas. ¿Por qué? Y ahí viene un segundo argumento. La ley no solo es costosa, en términos de tiempo e información. El costo de la legalidad es inversamente proporcional al ingreso de la población. Ya ahí me puse extraño, vamos a explicar. El costo no solo la ley es costosa, sino que el costo de cumplir la ley no se reparte simétricamente en la sociedad. A dos personas iguales, a dos ciudadanos bolivianos, a dos ciudadanos ecuatorianos, a dos paraguayos, a dos panameños, cumplir con la ley no le cuesta lo mismo. Está en función del ingreso de la población. ¿Por qué? El costo, como ustedes saben, subjetivamente definido, es la oportunidad sacrificada. A veces esto no está claro y la gente cree, por influencia de las doctrinas aristotélicas, que el costo es algo objetivo. Pero el costo no es algo objetivo. El costo es en realidad algo subjetivo. ¿Cuál es el costo de la ropa que tienes puesta? ¿Es lo que has pagado en la tienda por ella? No, ese es el precio. El costo de la ropa que tienes puesta es lo que pudiste haber comprado con esa plata. ¿Cuál es el costo de ir al cine? No ir al estadio. ¿Cuál es el costo de esta clase? No lo que han pagado por venir aquí, lo que podrían estar haciendo en lugar de estar aquí. Todo tiene costo, por eso dicen los economistas. Tu novio tiene costo. ¿Cuál es el costo de tu novio? No soportar que te respire al costado. No, el costo de tu novio es el otro, pues, el que sacrificaste, que no seguiste con él para estar con él. Igual, ¿cuál es el costo de la novia? Bueno, la otra, pues, ¿no? Muy bien, ya entendieron, veo, el costo subjetivo. Eso se llama el costo subjetivo, ¿ya? Muy bien, ok. Entonces, la ley demanda tiempo e información para cumplir con ella. ¿Ya? ¿Cómo se reparte esa exigencia de tiempo e información en la sociedad? Asimétricamente en función del ingreso de la población. Si tú tienes muchos ingresos, a ti te cuesta menos cumplir con la ley, porque sacrificas menos que una persona que tiene menos ingresos. El que tiene menos ingresos sacrifica más para cumplir con la ley que el que tiene menos ingresos. Ya, un ejemplo clásico, ya que pusieron la pizarra aquí, y a los profesores nos da casi un orgasmo cuando vemos una pizarra. Diríamos, ¿no es cierto?, que en una sociedad en la cual hay un nivel de ingresos 100 y hay un nivel de ingresos 10, siendo 100 la cúspide y 10 la base de la pirámide de ingresos, un costo 1 para cumplir con un decreto supremo del ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿a quién le cuesta más? ¿Al que gana 100 o al que gana 10? Bueno, entonces nunca más en su vida aprueben una maldita ley que discrimine a los pobres, sin entender esto. Porque cada vez que en América Latina se aprueba una ley pretendiendo hacer la justicia social, lo único que hacen es discriminar a los pobres. Ese es el problema de América Latina. Y si quieren hacer política, por lo menos entiendan eso. Será suficiente y le harán el bien al resto de la gente si entienden que no se puede aprobar leyes por las puras. Que no se puede, que tratando de transformar la sociedad, lo único que haces es crear el infierno. Ese es el problema de la política latinoamericana. Cada vez que queremos aprobar un impuesto, cada vez que queremos reformar la estabilidad laboral, el contrato laboral, crear una nueva ley de minería, crear una nueva ley de arrendamientos, lo que estamos haciendo es, y porque ignoramos el costo de la legalidad, discriminar a los pobres. A los ricos, claro que les importa el costo de la ley. Ese uno lo podrían utilizar en otra cosa, pero les importa mucho menos que a los pobres. Si ustedes tienen un alto nivel de costo de la legalidad, a los que discriminan es a los pobres, a los que le hacen daño es a los pobres, a la gente que no tiene dinero, a los marginados, a los indígenas de los Andes, a los indígenas del altiplano guatemalteco, a los indígenas de las sierras mexicanas, a los que viven en las selvas. Ellos son los que no pueden pagar el alto costo de la ley, por eso fracasaron. Los curas en el tiempo de los Austrias, los Borbones, los constitucionalistas, los positivistas y los socialistas, porque no entendieron que la ley no es indiferente, no da lo mismo. La ley es costosa.
Todo es costoso, como tu novia, como tu novio, como comer, como vivir, como digerir, como caminar por la calle, como creer en una cosa. Y en esa estructura de costos y beneficios se discrimina a los pobres. Estructuralmente, el costo de la legalidad se reparte asimétricamente. Es decir, la ley le cuesta más a los que menos tienen. Si nosotros, hablemos en plural ya, quitémonos la careta, todos queremos ser políticos acá, y gobernar y ser presidentes, ya está, instaurar la dictadura liberal. Vamos con todo, ya, ¿qué diablos nos importa? Así es como hay que gobernar. ¿Eh? Ese es el principio del gobierno liberal. Reducir el costo de la legalidad. Cada vez que ustedes escuchen, inclusive a uno de sus líderes, proponer un proyecto de ley o de reforma legislativa que incremente el costo de la legalidad, haciendo que suba la cantidad de tiempo o la cantidad de información, lo único que van a tener ustedes es una ley ineficiente. Porque si la ley requiere más tiempo para cumplirse con ella y más información para cumplirse con ella, lo único que van a conseguir es que la gente que tiene menos ingresos no pueda cumplir con esas normas. Porque nadie paga impuestos en América Latina, porque es imposible. ¿Quién entiende esa vaina? Además, ¿por qué estamos llenos de impuestos indirectos? Porque claro, el Estado, por ensayo y error, descubrió que nadie paga los directos porque nadie los entiende. Entonces te cobran los indirectos, es que ya no hay manera de escaparse. ¿No? En la gasolina, en el IGB o por último, te clavan la inflación, que es el más horrendo de los impuestos indirectos. Pero es precisamente por el alto costo de la ley. Entonces, si tú incrementas el costo, si tú haces las leyes más complejas, no consigues que la gente cumpla con ellas. La gente las desobedece. Si tú tienes más leyes, no cumplen con las leyes. La gente las desobedece. Leyes más complejas o más leyes, lo que producen es menos cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es costosa. Yo sé que suena utilitarista, y siempre me critican, dicen que soy un extremista. Pero digamos la proposición que se deduce de esto. La gente solo cumple con la ley cuando el beneficio de cumplir con ella excede a su costo. Si la gente no gana algo de cumplir con la ley, la gente no obedece la ley. ¿Ya? Y aquí no hay bondad, ni maldad, ni moral, ni Dios, ni el infierno. ¿Ya? La gente hace solo y estrictamente lo que le conviene, subjetivamente considerado. ¿Ya? Yo hago mi evaluación de costos y beneficios subjetivo y decido si cumplo con la ley o no. Si me conviene, lo obedezco. Si no me conviene, no lo obedezco. Pase lo que pase. Ya está. Por eso en América Latina nadie cumple con la ley. Y no cumple con la ley no porque sean ignorantes como creían los positivistas a los que había que educar. No cumple con la ley no porque sean gente que le faltaba ley, como creían los constitucionalistas. No cumple con la ley no por ser irracionales, como creían los borbones. No cumplen con la ley no por estar alejados de Dios, como creían los curas de las leyes nuevas. No cumplen con la ley por estar pervertidos por el capitalismo, como creían los socialistas. No cumplen con la ley porque no se puede cumplir con eso. Entonces, si ustedes quieren reformar la sociedad utilizando la ley, sepan que no pueden hacer todo a través de ella. Porque la ley es costosa. Tiene costos y beneficios que limitarán sus buenas intenciones y las convertirán en el infierno. ¿Qué puede hacer un político liberal? Bueno, no mucho. Felizmente. Carlos Alberto Montaner dice, lo voy a citar en ausencia, que la paradoja del político liberal es que triunfa cuando conquista su propia insignificancia. Porque efectivamente en una sociedad liberal los políticos no importan. Entonces, cuanto menos hagamos, les irá mejor a nuestros pueblos. ¿Qué puede hacer un político liberal? ¿Decir que no se puede hacer nada? No, yo no estoy diciendo eso. Yo no postulo la inacción. Yo no postulo el inanimismo. Me han acusado alguna vez, bueno, pero tú eres un pesimista, dice que nada se puede hacer. No, mentira. Yo lo que hago es advertirlos de que no cometan los errores que han cometido en el pasado hasta los mal denominados neoliberales. Tampoco entendieron esta vaina y querían obligar a la gente a ir a estos fondos de pensiones horrendos. Yo soy un enemigo de esos fondos de pensiones privados. No debe existir el seguro social, que se asegure el que le dé la gana. ¿Por qué le voy a crear yo una renta a los bancos que hacen sus AFP para llegarse el dinero a los pobres?
Yo soy un enemigo. Por ejemplo, a mí no me gusta para nada la reforma chilena de la Seguridad Social. Yo creo que no debe haber Seguro Social. Ya está. Que se asegure que le dé la gana. Y el que no quiere que tenga hijos para que sean su seguridad social, como ha sido en el pasado. Monopolios a mí. Eso no es liberalismo, eso se llama mercantilismo. En mi patria le dicen cutra. Muy bien, ¿qué pueden hacer los políticos liberales? Cambio incremental. Victoria Curzon Price, que fuera presidente de Mount Pelerin Society, presentó en la conferencia de Utah, en Salt Lake City, hace unos años, un paper fantástico donde resumía este punto de vista. El que quiera consultarlo lo puede ver en la web de la Mount Pelerin porque está colgado ahí. Victoria Curzon Price. La tesis es muy sencilla. El cambio político deliberado es el cambio que ocurre en el margen, es decir, el cambio incremental, el cambio que se hace por cada unidad adicional de innovación en el mercado político. No podemos incurrir en el error constructivista de diseñar liberalmente una sociedad ideal. Hayek lo hizo, ¿eh? El tercer tomo de Derecho, Legislación y Libertad es una cosa horrible, hay que botarlo a la basura. Aconsejo siempre a mis alumnos votar el tercer tomo. Bueno, el primero y en el segundo Hayek dice que el constructivismo es imposible, y en el tercero dice, bueno, ya estoy muy viejo, entonces me van a permitir la licencia de plantearles el mundo ideal. Entonces, ¿para qué lees el primer y el segundo tomo? Ese tercer tomo es una cosa horrorosa, además inventa un monstruo llamado la demarquía, donde mandan los viejos. Claro, Hayek tenía como 90 años cuando lo escribió. Entonces, en fin, es lo peor de Hayek, el tercer tomo, Derecho, Legislación y Libertad. Pero, ¿qué cosa hacer? El cambio incremental, es decir, los liberales somos evolucionistas, nos daremos cuenta además que las sociedades cambian por sí solas. Entonces, lo que tenemos que hacer es orientar, primero, entender el sentido de la evolución de los pueblos, y si es que tiene alguno, y entender, en segundo lugar, que las reformas políticas tienen que hacerse de acuerdo con el paso de los tiempos, y proponer cambios incrementales, poco a poco. Clásicos, desregular, por ejemplo, eliminar normas y leyes. Eso es una típica reforma liberal, ¿no es cierto? Mejorar la administración de justicia, sin duda, y eso es una acción pública, usted que gastar plata, ¿no? Pero claro, es decir, ¿por qué? Porque el efecto multiplicador de tener un poder judicial eficiente en el Producto Bruto Interno del país y en la satisfacción de un país es gigante. Pequeñas reformas reglamentarias son generalmente mucho más importantes que reescribir las constituciones. Los liberales nos paseamos por el mundo haciendo constituciones cuando en realidad son más modestas las cosas que podríamos hacer y que contribuirían más con la sociedad. Eliminar los aranceles. Si ustedes tienen alguna vez el infortunio de ser presidentes de sus países, les aconsejo una sola medida, no le digan a nadie, ¿eh? Eso sí, porque los mercantilistas se les tiran encima. Sean así súper autoritarios. El primer día, deroguen los aranceles a cero. Van a producir tal efecto de bienestar en el corto plazo entre los pobres que su popularidad va a ser gigante. Y no celebren pactos de libre comercio con nadie, deróguenlos. Es el libre comercio universal. Bajen los aranceles a cero a todos. No importa después que no puedan hacer mucho. Con eso hicieron suficiente. El mercado se encargará del resto. Entonces, claro que pueden hacer cosas, modificar, por ejemplo, la ley de bancos para establecer mecanismos de competencia. La reforma de la banca fraccionaria, que ha entrado en crisis definitiva con la crisis bancaria internacional. Pueden introducir mecanismos de competencia ahí donde la competencia no existe. Por ejemplo, hacer que las instituciones públicas, de acuerdo con metas y con objetivos, una gerencia, ¿no es cierto?, de tipo moderna, puedan recibir más presupuesto público y ponerlos a competir a los burócratas. ¿Quieres que te dé más? Ya, tú tienes que traerme más casos judiciales resueltos, ¿no? Y ponerle una serie. Me cumpliste, te doy el doble. Entonces tienes a los burócratas enloquecidos, ¿no?, para robarse un poco más de plata, trabajando en favor de los demás. Eso es una maravilla. Hay que ponerlos ahí, a que roben pues un poco, pero ayuden a la gente, ¿no? Bernard de Mandeville decía que los vicios privados pueden conducir a las virtudes públicas, ¿no?
Entonces, bueno, los liberales tenemos que aprender eso. Y aprender a que en realidad la función del político es una función de liderazgo, pero modesta. No somos Prometeo, no vamos a robar el fuego del cielo para redimir a la humanidad, porque sencillamente no tenemos instrumentos para hacerlo. Pero sí podemos contribuir decididamente en la transformación de nuestras sociedades si partimos por reconocer nuestros límites, por entender las metodologías que podemos utilizar y por actuar con modestia. La arrogancia es el peor enemigo de los seres humanos. Y es la arrogancia que nos da el conocimiento, ¿no? El último libro de Hayek tuvo precisamente ese título, La fatal arrogancia. No pequemos de arrogantes y entendamos las limitaciones de la política. En conclusión, ya hablé mucho, les tocará a ustedes. Ustedes quieren ser políticos, ¿no es cierto? Ya, ahí está pues. La historia de América Latina está llena de aventuras, divertidísimas algunas, ¿no? Pero no han funcionado. Y yo, de verdad, yo no creo ni que los socialistas ni que los positivistas hayan sido gente mala, menos los constitucionalistas. Estoy seguro que querían lo mejor para sus países. No pudieron. Independientemente de sus ideas, no pudieron por el vehículo que utilizaron. No iban a poder nunca, aunque tuvieran la razón. No eran conscientes que no se puede transformar una sociedad utilizando el derecho. El derecho tiene limitaciones, mucho menos utilizando la violencia. No lo pudo hacer Stalin, ni Hitler, ni Mao. Matando a la gente no llegas muy lejos. Llega un día en que te vienes abajo. ¿No es cierto? No funciona. Pacíficamente, como ha sido América Latina, las revoluciones latinoamericanas felizmente no han sido tan violentas, pero han tratado de utilizar a la ley para su transformación. Esa transformación está limitada. A través de la ley se pueden hacer muchas cosas, pero no se puede hacer todo. ¿Por qué? Porque la ley no es una condición constante, la ley no es neutral, la ley no es gratis, la ley cuesta. ¿A quién le cuesta? A quien debe cumplir con ella. ¿Cuánto le cuesta? La cantidad de tiempo e información necesarias para cumplir con las obligaciones que el Estado te establece. ¿A quién le cuesta más? A los pobres. ¿Por qué? Porque tienen que sacrificar más cada vez que deben cumplir con la ley que los ricos. El costo de oportunidad de la ley es asimétrico, no se reparte igual en la sociedad. Una misma ley no le cuesta lo mismo a dos ciudadanos iguales de un país. Le cuesta más al pobre que al rico. Esa es la injusticia que no se ve. Y esa es la injusticia que los liberales tenemos que denunciar en nuestros congresos, en nuestros parlamentos y en nuestra política, porque tiene un fuerte contenido social. Tú puedes elevar la voz y hacer un discurso político de esto y decir, señor, yo no voy a votar por esa reforma tributaria, yo no voy a votar por ese cambio de código porque eso perjudica a los pobres. Esa nueva ley general de sociedades que quiere usted hacer, ¿no es cierto?, en el Perú, en Paraguay o en Colombia, haciendo más difícil hacer una sociedad anónima, más elitista, perjudica a los pobres. Usted quiere que la sociedad anónima sea un privilegio de 4 personas, no voy a votar por ella, porque el costo de cumplir con esa ley excede a su beneficio. Es inaceptable que en los tiempos modernos se discrimine a través de la ley como se discrimina en América Latina. Claro, no es fácil, pero ¿quién dice que las cosas importantes son fáciles de hacer? Para eso estamos aquí y creo yo tenemos un enorme desafío de vivir en un continente donde todo felizmente se encuentra por hacer. Muchas gracias. Bueno, yo creo que yo no soy tan pesimista, ¿no? Y yo considero que yo sí quiero ver a algunos de los que estamos aquí involucrados en la política, ¿no? Porque, o sea, si no somos nosotros que tenemos la capacidad y las ideas necesarias para poder transformar nuestra sociedad, ¿quién lo va a hacer por nosotros? O sea, no lo va a hacer nadie. Entonces yo sí creo que si nosotros desde ahorita, desde ahora, como jóvenes, si queremos tener un futuro de libertades y de derechos donde podamos vivir todos y nuestras generaciones, tenemos que empezar desde ahorita como jóvenes a transformar eso. Y bueno, si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces eso es mi intervención, ¿no? Bueno, yo no estoy en desacuerdo con eso. Lo único que con lo que quiero contribuir o he querido contribuir es que seamos conscientes de nuestras limitaciones y orientemos nuestro esfuerzo en algo producente, no en algo contraproducente, ¿no? Entonces, si entendemos cómo funciona
el sistema jurídico y político, nos daremos cuenta de la gran limitación de los políticos, que es no entender que la ley es costosa. Si entiendes eso y puedes armar un discurso político conociendo tu limitación, podrás triunfar. ¿No? Hay políticos exitosos. En El Salvador, hasta antes de Tony Saca, yo me hubiera atrevido a decir que El Salvador era muy exitoso. La presidencia de Tony Saca fue muy complicada, pero hasta Paco Flores, gran amigo, me parece que Paco Flores fue un presidente, yo hubiera querido tenerlo en Perú, presidente de cualquier país de América Latina, presidente de lujo. Pero claro, ¿qué pasó después? No conozco tanto de la política salvadoreña, algo pasó y no funcionó. Pero ha habido políticos muy exitosos en América Latina, liberales muy cercanos a nosotros, es decir, claro que funciona, pero tienes que ser consciente de cómo funciona, ¿no? Y si entiendes el mecanismo de poder, podrás hacer un mejor discurso político, podrás gobernar bien. Les propongo alternar una pregunta oral con una pregunta escrita. ¿Les parece? Aquí hay una pregunta escrita que dice: no hay duda que Chile es un éxito económico, que lo destaca en América Latina. Así como Chile, hay otros éxitos alrededor del mundo: Corea, Irlanda, Estonia, que han progresado notablemente a raíz de las reformas importantes. ¿Es Chile un ejemplo de cambios marginales? Sí, claro. Lo que pasa es que en Chile hubo muchos cambios simultáneamente. Yo creo que el general Pinochet probablemente no creía o no entendía en muchos de los cambios, pero dejó a una gente ahí competente que comenzó a hacer algunos cambios muy importantes. ¿Sí? Podemos estudiar las reformas chilenas como las salvadoreñas o las peruanas. A mí no me gusta Alberto Fujimori, pero hay algunas cosas que en el gobierno de Alberto Fujimori se hicieron bien. Hay algunas que se hicieron mal, y también se hicieron mal en la Argentina. A mí no me gusta la privatización con monopolios que se hizo en Argentina y que se hizo en el Perú. Me parece aterradora. Y me parece que si alguna vez, como ya está pasando en Argentina hoy día, comienza a deshacerse las privatizaciones, va a ser por haber vendido monopolios. Yo hubiera preferido la privatización checa. Václav Klaus, que era primer ministro de la República Checa en ese momento, miembro de Montpellier, hoy día presidente de la República Checa, llevó adelante un proceso de privatización muy interesante. ¿Cómo fue la privatización checa? Agarraron todas las acciones de las empresas públicas y se las repartieron a todos los ciudadanos. El gobierno dijo: vamos a hacer justicia social, esto es de ustedes. Entonces agarraron paquetes de acciones y dijeron: bueno, ¿cuántos ciudadanos hay? Qué sé yo, 20 millones de checos, 30 millones de checos, yo no tengo ni idea. Y le repartieron a todos los ciudadanos en partes iguales, a prorrata, todos igual. Todos han pagado impuestos, ya a todos, no vamos a hacer ninguna distinción, le repartimos a todos sus acciones. Y las listaron en la bolsa. Y no hicieron nada más. Entonces, ¿qué pasó? Cada uno de los checos decidió cuándo vendía sus acciones o no, en función de las fluctuaciones de las acciones de la República Checa. ¿Qué produjo la privatización checa? Riqueza en los pobres. Los checos se volvieron ricos, es decir, aumentaron sus ingresos. La República Checa siempre ha sido una sociedad rica, pero ellos disfrutaron de los beneficios de la privatización, no el gobierno. A la hora que se comenzaron a privatizar las empresas públicas checas, cuando los alemanes compraron, por ejemplo, las telecomunicaciones, las compraron en bolsa y lanzaron una OPA, y tú decidías, ¿no es cierto?, una oferta pública de adquisición. Cada uno de los checos decidía si vendía o no sus acciones. Muchos lo han vendido y se han vuelto muy ricos. No sé cómo les irá ahora con la crisis de la bolsa, pero digamos en su momento, y el modelo fue un modelo digno de imitación. Yo se lo planteé a Lourdes Flores y me miró como si fuera un loco en su momento en el Perú. No, ¿qué? Nunca había oído de eso. A ver, una mano más por ahí, justamente tuya. Felipe Valencia, Banco de Perú. Enrique, yo estoy muy de acuerdo contigo en el tema de la preocupación de esta carrera por crear leyes. De hecho, yo viví muy de cerca en Perú eso. Mi padre fue diputado por 5 años y él me transfirió su preocupación de cómo en Perú, al acabar cada periodo legislativo, se juzgaba a los congresistas, no solo ellos mismos, sino también los medios de prensa, por quién, o sea, hacían un ranking de quién había dado más leyes en ese periodo, y el que había dado más leyes supuestamente era el mejor. Gracias a Dios creo que en Perú un poco ya está cambiando esa percepción. Pero yo sí creo que algunos sistemas, cuando nosotros lleguemos a ser políticos, sí se tiene que cambiar. En caso que veamos una ley que debamos crear o reformar, aparte del paso que tú ya dijiste, ¿qué otros pasos crees que deberíamos seguir para reformar o crear una nueva ley? Y muy brevemente, Ernesto ya dijo bastante de lo que yo quería decir. Yo también creo que el cambio político es posible, y también creo que tenemos que ser políticos, porque si nosotros no nos involucramos, en realidad, ¿con qué cara vamos a pedir luego que el que se involucró era malo o estaba mal preparado o hizo una desgracia? Pero yo tengo un gran temor, que es
como tú lo has expresado, siento que muchas veces la generación de juventud, una generación de jóvenes ha querido transformar el mundo, pero muchas veces ha fracasado. ¿Cómo hacemos nosotros para no ser esa generación que fracasa nuevamente? Yo tengo la percepción de que antes los jóvenes soñaban y llegaban a viejos y se sentían defraudados de sus sueños porque nunca trabajaron por ellos. Yo creo que hay que soñar, trabajar y luego seguir soñando, pero quiero saber tú qué pasos nos recomiendas para no fracasar como juventud. Gracias. Bueno, hay que tratar de entender la realidad. Tu pregunta es sumamente difícil. Yo perdí la vocación política porque me pareció que perdí el tiempo. Pero si uno tiene la vocación política, claro, es cuestión de edades, ¿no? En un determinado momento uno empieza a tener una serie de prioridades alternativas que van quitando o restando energía a tu vocación. Dicen que la vocación política es cosa de jóvenes y de viejos, ¿no? Nunca de gente en edad madura, porque tienes otras cosas más importantes que hacer, como darle comer a tus hijos. No sabes cómo comen, viejo, ya verás cuando los tengas. Entonces, el que tenga la vocación política, y claro, y sea liberal, pertenezca a esta caverna, lo que tiene que hacer es tratar de entender la realidad, nada más. Y tratar de estudiar. Y yo creo que el político liberal tiene que diferenciarse de los otros políticos, en que tiene que ser un cuadro político. Los liberales somos ahí donde tenemos una relevancia de tipo político, partidos de cuadros, como los comunistas. Entonces nuestra obligación es la de estudiar. Así como los comunistas son partidos de cuadros y generalmente los líderes de izquierda son gente bien formada ideológicamente, los liberales somos partidos de cuadros, o tenemos que serlo, y eso nos obliga a pensar y a estudiar mucho para no ser incoherentes. Tenemos una posición definida que plantear y tenemos que partir por reconocer la realidad. Entonces, si queremos lanzar un mensaje político que sea distinto al mensaje político con el que se equivocaron nuestros padres, ¿no es cierto? Yo he hecho política. Yo salí elegido diputado bien joven, vi un golpe de Estado, me desilusioné y me salí de ahí. Pero si tuviera que compartir, y comparto con ustedes, una conclusión, yo diría que el error de la política es este: no ser conscientes del costo de la legalidad ni de la repartición asimétrica del costo de la legalidad. Con eso es suficiente. Si entiendes eso, ya hiciste una diferencia. Y vas a poder, creo yo, contribuir eficientemente. ¿No? Ahora, ¿qué cosas hacer? En América Latina hay muchas cosas que hacer, ¿no? Es decir, caramba, yo soy ahora, en esta etapa de mi vida, un partidario de los jurados. Yo no creo más en la justicia profesional. Soy abogado litigante, los últimos 20 años de mi vida me dediqué a litigar. Entonces, si me dijeras, ¿qué otro cambio sugeriría yo? La reforma de la Administración de Justicia por jurados. Competencia, es decir, Buchanan y Tannock no se equivocaron, ¿no? Es decir, el progreso de los pueblos se produce ahí donde hay ambientes competitivos. Harold Berman, en un muy famoso libro que los invito a leer, si ustedes son políticos, tienen que leer 2 libros de Harold Berman, ¿ya? Uno se llama Law and Revolution, y el segundo, Law and Revolution, el segundo tomo, pero ha salido 15 años después. ¿Ya? Law and Revolution, el primer tomo tiene una traducción al español horrorosa de Fondo de Cultura Económica. La traducción es buena, pero el título es horrible. Y no, digamos, si ves ese título, no sabes de qué se trata el libro, no te lo compras nunca. Pero el libro, para ustedes, politicastros, es una delicia. ¿Ya? En español, Fondo de Cultura Económica se llama El nacimiento de la tradición jurídica occidental. En inglés se llama Law and Revolution, es decir, no tiene nada que ver. Bueno, ¿cuál es el planteamiento de Harold Berman? Muy interesante. Él dice que el rule of law, Harold Berman es un hombre de izquierda, acaba de morir, profesor emérito de historia del derecho en Harvard. Berman Singea, es americanizado el apellido, B-E-R-M-A-N, Berman. La tesis de Berman es la siguiente. Él estudia en el primer tomo el nacimiento del common law en Inglaterra durante la Edad Media y en el segundo tomo la contribución de la reforma protestante a la Constitución. Él dice que la reforma protestante es la que crea el constitucionalismo, ¿eh? Pero en el primer tomo él sostiene que el rule of law es un efecto y no una causa. Dice que es el efecto de una estructura institucional competitiva.
que en la Edad Media de los reyes Plantagenet, ¿no es cierto?, de Enrique II y de sus hijos Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, el de la Carta Magna, había competencia entre los tribunales. Había los tribunales reales, los tribunales eclesiásticos y los tribunales de los commons, de los comunes en las ciudades. Y que la gente se desplazaba de un tribunal a otro buscando la sentencia que lo favorezca. Entonces se produce una competencia. El obispo, por fregar al rey, comienza a desconocer las cláusulas penales de los contratos. Famoso caso. En el caso, eso llega hasta la reina Isabel I Tudor. Los tribunales de los obispos comienzan a desconocer las cláusulas penales. Hasta hoy las cláusulas penales gozan de muy mala reputación en el mundo de los abogados. Cuando tú pactas en un contrato que si incumples cada día me pagarás $1000, los jueces no las cumplen en ninguna parte del mundo. Eso es obra de los tribunales eclesiásticos de los obispos en Inglaterra por fregar a los reyes. Nada más. Comienzan a competir. Claro, en un determinado momento Enrique II se aburre y manda a matar al arzobispo de Canterbury dictando misa. Pero así se escribe la historia del derecho. Entonces, llegando al punto, la tesis de Berman es que Inglaterra progresa cuando la justicia se vuelve competitiva y cuando introduces mecanismos competitivos dentro de la justicia. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué otra sugerencia tengo yo de un cambio marginal? Jurados. Tú no sabes el efecto que vas a producir en América Latina. Ya la justicia de los pobres es por jurados. Yo me he pasado 10 años de mi vida en la investigación del sector informal, yendo a las barriadas del Perú. Y tú vas a cualquier barriada del Perú, a una comunidad indígena, todos los domingos se administra justicia. Y es así en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en todas partes. Entre los mapuches, en Chile, en el norte de Argentina, es exactamente igual. ¿Cómo administra justicia el pueblo en América Latina? Por jurado, pues por jurado. La gente se reúne en una asamblea donde votan a mano alzada y votan todo y resuelven todo. Entonces dejémonos de hipocresías. Las leyes dicen, nuestras leyes en América Latina, que tenemos una justicia profesional, que hay unos señores jueces vestidos de negro que resuelven, que tienen el soborno debajo de la manga. Bueno, metamos al pueblo a la justicia, confiemos en el pueblo. Los liberales tenemos que confiar en el pueblo. Los liberales tenemos que creer que toda acción genial viene del pueblo y va hacia él. Entonces entreguémosle la justicia al pueblo. ¿Qué vamos a producir? Competencia y vamos a educar. Aquí hay dos preguntas y paso a las dos siguientes. Me hablan de la educación. Claro que creo en la educación, pero eso es educación. Hacer que la gente compite y toma decisiones en el jurado. Yo creo que más va a educar al pueblo latinoamericano los jurados que las escuelas públicas. Es decir, claro, hay que educar a la gente, pero la educación pública, no. Vamos. No creo en la educación obligatoria por lo demás, pero si alguna educación tiene que estar financiada por el Estado, bueno, lo que más aceptable da la impresión de ser es el bono escolar, ¿no? Es decir, que el Estado te devuelva tu plata de los impuestos y tú decidas a qué escuela mandas a tus hijos. Pero la calidad de la educación pública latinoamericana, en general, la calidad de la educación pública deja mucho que desear, inclusive en Estados Unidos, ¿no? Preguntas a un escolar de Estados Unidos qué cosa es Brasil o dónde queda Brasil, no tiene la menor idea. Y está educado, pagado con el dinero de los contribuyentes. Después, había acá otras preguntas escritas. Una, dice, en América Latina usualmente se están cambiando y modificando las constituciones como respuesta para la transformación social, económica y política. Es decir, la necesidad de cambio se equipara al cambio de constitución. ¿Usted qué opina al respecto? Efectivamente, en América Latina tenemos una tendencia a producir constituciones. En realidad, eso es un terrible defecto. En América Latina, creo yo, me atrevería a decir, no hay constituciones. Lo que llamamos constituciones son en realidad documentos revolucionarios, en el cual el tipo que da el golpe de Estado, el presidente o el partido que controla el gobierno, le impone al resto su manifiesto, convertido en un documento revolucionario al que llaman constitución. Después de cada golpe de Estado aprueban una, ya está, y le imponen al vencido las condiciones del vencedor. A la minoría, las condiciones de la mayoría. O al final termina siendo una minoría que le impone a la mayoría sus condiciones, según sean las circunstancias históricas por la fuerza de las armas. Eso hace que en América Latina la Constitución no limite al poder, sino sea un reflejo del poder. Las constituciones son límites al poder. En América Latina no son límites del poder, son reflejos del poder. Por eso nadie las cumple. Por eso son literatura, mala literatura.
No sé el caso de cada uno de sus países, ustedes me lo dirán, pero por ejemplo el caso del Perú. Veamos las constituciones del siglo XX. ¿Ya? Del final para atrás. La constitución peruana actual, 1993, es la constitución de Fujimori, fruto del golpe de Estado de 1992. La anterior, la constitución de 1979, es la constitución de los militares, fruto del golpe de Estado de Velasco Alvarado de 1967. La anterior, la constitución de 1933, fruto del golpe de Estado del general Sánchez Cerro contra Augusto B. Leguía en 1930. La anterior, la constitución de 1920, es fruto del golpe de Estado de Augusto B. Leguía, un dictador civil como Fujimori, contra José Pardo. Es decir, las 4 constituciones del siglo XX son frutos del golpe de Estado. Todas. Todas. Son documentos revolucionarios. Entonces, efectivamente, en América Latina, las constituciones, el proceso constitucional, ¿no es cierto?, ha sido en realidad un reflejo del proceso político y no ha sido un proceso auténticamente de generación de normas de consenso. A estas alturas de mi vida, si me dicen que es mejor, yo derogaría todas las constituciones. Finalmente, no pasa nada. Miren, el país más ordenado, civilizado y maravilloso del mundo es Inglaterra. Y no tienen constitución escrita. Entonces, no podemos ser tan presuntuosos nosotros de creer que podemos hacer algo mejor que los ingleses. Entonces, no tienen constitución. No sirve para nada. Derógala, bótala a la basura. A ver, Mascaró Rogers, no tengo idea quién es, decía que el impuesto progresivo genera muchos problemas. Estoy de acuerdo con ese caballero. Entre ellos que fomenta la evasión. De acuerdo también, pues el rico puede pagar contadores y abogados para maquillar sus ingresos y sale más barato que pagar impuestos. Así es. El pobre por su parte no puede pagar impuestos o paga muy poco, pero que al final el peso cae sobre la clase media, que por el nivel de ingreso no puede escaparse ni pagar la evasión. ¿Qué opina usted? Estoy de acuerdo, no paguen impuestos. Todo impuesto es un robo, de manera que es perfectamente moral, y como abogado se los digo, diseñar todo lo que sea necesario para que sus clientes no paguen impuestos. Es una reivindicación de la moralidad. Alegra de los Estados Unidos. Enrique, quería saber tu opinión sobre el rol que los Estados Unidos ha tenido respecto al entendimiento del capitalismo acá en Latinoamérica. Ya, qué pregunta tan complicada, ¿no? Yo creo que no ha tenido ninguno. Estados Unidos ha sido más bien el propulsor del socialismo en América Latina, ¿no? La reforma agraria, por ejemplo, la AID, la Agencia Interamericana para el Desarrollo, imponía la reforma agraria en un determinado momento en toda América Latina porque, inspirados en las ideas de un alucinado sociólogo norteamericano llamado C. Wright Mill, creía que era posible o que era un prerequisito para el progreso de América Latina la reforma agraria. Argentina se salvó porque no sé por qué Perón no hizo la reforma agraria, francamente. Era lo más lógico que lo hubiera hecho, pero nunca la hizo. Pero al final la contribución de Estados Unidos ha sido francamente muy pobre. Otra cosa distinta es la contribución del pueblo americano y de los empresarios, digamos, el gobierno. Tu pregunta es complicadísima, pues, porque cuando me dice los Estados Unidos no sé qué contestarte. El gobierno americano es un enemigo de la libertad. Ya está. ¿No? Eso es. Y en América Latina los demócratas han sido siempre peores que los republicanos, aunque la gente no lo crea. Tú le dices eso a los americanos y te miran como loco. Pero es verdad. Para América Latina los republicanos tampoco son una maravilla, pero han sido por alguna extraña razón, como creen en el libre comercio, un poquito mejores que los demócratas. Los demócratas han sido horribles en América Latina. Intervencionistas, haciendo invasiones. Johnson se mete a Santo Domingo, unas cosas horrorosas, ¿no es cierto?, que han hecho los gobiernos demócratas en América Latina. ¿No? Es verdad. ¿No? Ahora, el pueblo americano es otra cosa. El pueblo americano es un pueblo maravilloso y hermoso. Es un pueblo trabajador, honesto, lindo. Creen en Mickey Mouse, los pobres. Son gente... ¿Qué te puedo decir? Son una belleza. Los gringos a mí me enternecen, ¿no? Son un pueblo maravilloso. Yo veo estos chicos mormones que atraviesan las selvas del Perú y los pican los zancudos y van ahí. Eso me parece una cosa maravillosa. Ojalá tuviéramos esa constancia, esa convicción, nuestros valores. Yo tengo una gran admiración al pueblo americano. Y la empresa americana en América Latina, claro, en algunos casos ha sido muy mercantilista, ¿no? Las petroleras en América Latina tienen una historia horrible. Las petroleras y las mineras son
mercantilistas, sobornando gobiernos, haciendo cosas aterradoras. Pero en general, los empresarios en América Latina, los norteamericanos, la empresa norteamericana en América Latina ha hecho cosas muy importantes. Entonces, claro, pregunta es difícil de contestar porque tienes que distinguir entre los burócratas, el gobierno, el pueblo americano y los empresarios norteamericanos, donde hay de todo, ¿no? Es decir, algunos han ayudado, otros no han ayudado mucho, otros han sido francos enemigos de la libertad, ¿no? Pedro Méndez de Venezuela. Mi pregunta digamos, estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted plantea, y mi pregunta no intenta, digamos, contradecirla, pero sí me gustaría que explicara o abundara casos como, por ejemplo, el de los Estados Unidos, que es producto de una revolución que implanta una constitución y comienza de cero, o sea, y les ha ido bien. O Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, comenzaron de cero, diseñaron un plan y les fue bien. O los japoneses. Digamos, claro, no hay una regla nunca en ciencias sociales, pero más o menos cómo explica usted esos fenómenos. Tienes una lectura equivocada de los tres ejemplos que has planteado. Estados Unidos no fue un diseño de laboratorio. Estados Unidos fue la consecuencia de todo un proceso colonial que dura de todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII. Lo que hay es una competencia muy fuerte entre las colonias, e inclusive en Massachusetts y en algunos sitios hay antecedentes de cartas de derechos fundamentales que sirven de antecedente a la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos se pasan 10 años discutiendo en la Convención Constitucional y lo que buscan es recoger costumbres norteamericanas y pactar que nadie se va a imponer nada. Entonces, el tipo de normas que hay en la Constitución, por ejemplo, en la primera enmienda, ¿qué dice? Dice, no se podrá legislar sobre la libertad de expresión. No dice se va a legislar, no es una legislación de tipo asertivo, es prohibitivo, le prohíben al Estado legislar algo que se refiera a la libre expresión de las personas. ¿No? Entonces, el proceso americano es un proceso en el cual se recoge un conjunto de experiencias de más de 150 años. Paul Johnson le llama a todo esto, en realidad, la historia de Estados Unidos le llama a todo esto el gran despertar. Todo el proceso previo a la redacción de la Constitución y a la independencia de Estados Unidos es conocido como el gran despertar y fue esencialmente un proceso religioso, de gran rivalidad y competencia entre diferentes iglesias ubicadas regionalmente que comienzan a competir en los Estados Unidos y que al final pactan entre sí. Entonces fue un proceso largo, complejo, que en realidad fue inductivo, digamos, no fue recoger las experiencias de la gente y convertirlas en un texto. Los japoneses, a mí me parece una gran impostura el Japón. ¿Eh? Yo he estado en Japón. Eso de que te digan, a mí Japón es una sociedad de esclavos, no es una democracia. Japón sigue siendo igualito, hoy que ayer. Que el emperador haya dicho, porque le tiraron un par de bombas atómicas. Bueno, perdón un ratito, alto la acción, como decía no sé qué dibujo animado. Renuncio a ser Dios. Mira lo que dice Hirohito, ¿ah? Suspendo los derechos, el ejercicio de mi divinidad. No ha dicho no soy Dios. Akihito tampoco. Los japoneses, ¿tú crees que piensan que no son Dios? No. Dios les dijo, por ahora, ya como nos han ganado, suspendo el ejercicio de mi divinidad. Y todos los japoneses nos vamos a disfrazar de yanquis. Un Estocolmo gigante, un síndrome. Entonces tú vas a Japón y era locura. Pero aparece una chica elegantísima que lleva $15,000 en ropa encima, excluyendo el reloj que cuesta 30,000 más, ¿no? Caminando por el metro de Londres, de Tokio, en el cual puedes echarte a dormir porque no hay ni un, digamos, eso está limpísimo, ¿no? Y va caminando vestida de Chanel, elegantísima, al lado de un japonesito punk, disfrazado de punk, con el pelo rojo y que se ha redondeado los ojos. Claro, eso es una impostura gigante. Todos están jugando a ser occidentales porque el emperador se los ha ordenado. Yo a Japón le tengo terror. Yo he visto en septiembre del año pasado lo que está ocurriendo el renacimiento fascista en el Japón a través de los clubes de arqueros, que fue como los clubes de esgrima en Alemania y en Austria
entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay todo un renacimiento fascista en Japón. Los jóvenes van a tirar al arco en los templos Shinto y van todos con el moño samurái y tú los ves en el metro. No uno, ves cientos, miles los sábados y domingos con unas cosas grandazas que son los arcos japoneses. Cada arco japonés vale $15,000. Son hechos a mano, una cosa complicadísima. Entonces van todos estudiantes universitarios, van con los arcos. Esos tipos siguen creyendo que el resto del mundo son unos insectos y que el día que el emperador les baje el dedo ellos saltan de nuevo. Solo la disciplina maravillosa, infinita de ese pueblo, que es un pueblo de esclavos. Yo he vuelto aterrado. Para mí me parece una cosa espantosa, es un pueblo de esclavos. Alemania, el proceso alemán fue un regreso al pasado. El federalismo alemán fue retroceder de los Hohenzollern, de todo el intento horroroso del viejo Bismarck de crear un Estado central y regresar a la Federación de las Ciudades Libres de Alemania, que ha sido el pueblo más libre de Europa, hasta que a finales del siglo XIX, a patadas, los prusianos los reunificaron. Es un proceso absolutamente auténtico, absolutamente histórico. Alemania es otro pueblo muy disciplinado, es un pueblo auténtico, y es una sociedad libre. Han regresado, la genialidad de Adenauer fue regresar a la Federación del Rin, a la Federación de Ciudades Libres de Alemania. Finalmente volvió al imperio sin emperador, ¿no? El conjunto de ciudades libres, de estados libres, cada uno, ¿no es cierto?, cada Länder con sus reglas, cada Länder con sus obligaciones, y hicieron una sociedad que funciona. Tiene sus cosas, cada pueblo tiene, por supuesto, el sabor que le da simpatía a su vida, y la disciplina infinita de los alemanes no es la disciplina de los japoneses, ¿eh? Los japoneses son aterradores, es decir, esa sociedad es espantosa. No son los chinos son unos pillos que te quieren estafar, te venden cosas, se ríen, te agarran la barriga. No, es una sociedad, tú te das cuenta que es una sociedad esclavizada, pero no es un pueblo de esclavos, es un pueblo de gente libre. Tan es así que tú los sueltas a los chinos y conquistan el mundo. Los japoneses no, están todos en fila ahí, esperando la orden. Oye, el Perú ha sufrido un japonés, ¿no? Entonces, digamos, y no es en broma, el único japonés que ha sido elegido presidente de algo en el mundo es Fujimori, porque en Japón no hay presidente. En Japón hay un emperador. Entonces, Fujimori se podía dar el lujo de yo soy el único japonés que ha sido elegido por presidente de algo. ¿Es verdad? El pueblo japonés es un pueblo sumamente peligroso, ¿no? Y claro, no les creas, ¿eh? Absolutamente nada, eso no es una democracia, ahí todo funciona como tiene que funcionar, a nadie se le ocurre ir en contra y al que va en contra se abre las tripas, ¿sí? Y todos se lo agradecen. No, pues claro, si no te gusta, bueno, tienes el camino, ¿no? Y se suicidan nomás, ya está, punto, y funciona todo igual. Si no le gusta, se abre las tripas y ya está. Quedamos ahí, muchas gracias.